Hablemos de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa de instalación o primer reconocimiento durante el embarazo. Generalmente se descubre durante la semana 24 a 28, con un corte en la semana 20, porque es en el momento que, según los protocolos, realizamos el screening de esta patología. Recordemos que la diabetes gestacional tenemos dos clases, la A1 y A2. A1 está diagnosticada durante el embarazo, pero se puede controlar con la dieta. Mientras que A2 es una diabetes diagnosticada durante el embarazo, pero que requiere medicación. Cuando hablamos de la diabetes gestacional, debemos también partir de cuáles serían las medidas preventivas en las mujeres diabéticas que desean el embarazo o que están en control inicial de embarazo. Debemos dar una información según la guía del Ministerio de Salud Pública en cuanto a los riesgos de las complicaciones en el embarazo, los riesgos de sobrepeso, riesgos de hipoglicemia, riesgos en relación a náusea, vómito o cualquier problema que cause deshidratación, evaluación de la retina y del riñón, los suplementos y la medicación que esté tomando esta mujer con diabetes. Cuando ya hablamos de los riesgos de la hiperglucemia, fundamentalmente en el embarazo, debemos recordar que los principales riesgos son la macrosomía, el trauma durante el nacimiento, tanto materno cuanto neonatal, los riesgos de aborto, los riesgos de anomalías congénitas, la morbilidad y mortalidad neonatal, el sobrepeso y la obesidad neonatal y dar asesoría en relación a todos estos problemas que pueden surgir. Una vez confirmado el embarazo, uno, suspendemos los hipoglicemiantes orales excepto metformina. Si requiere un control metabólico, nosotros debemos utilizar o metformina o insulina. Además, debemos suspender medicamentos como IECA, T1, estatinas, asesorar sobre un control glicémico correcto, realizar una hemoglobina glicosilada al menos trimestral y además recordemos que hay una recomendación de no embarazo en mujeres con hemoglobinas glicosiladas mayor de 8. La diabetes gestacional generalmente es asintomática y se detecta en las pruebas de screening durante el control prenatal. Muy rara vez podemos tener una presentación típica de diabetes durante el embarazo con polidipsia, poliuria, polifagia. Generalmente las causas son todo evento patológico, fisiopatológico que tenga resistencia a la insulina. Durante el embarazo vamos a tener un incremento paulatino de esta resistencia durante la gestación y además desarrollo de hiperglicemia que excede la capacidad compensatoria de secreción de insulina de las células beta-pancreáticas. ¿Qué factores de riesgo o qué asociaciones nosotros tenemos? Uno, edad mayor de 25 años, más algunos de los factores que vamos a hablar. Genética, pues hay una influencia poligénica de varios genes. Tenemos como factor de riesgo la historia familiar de diabetes gestacional o la historia familiar de diabetes tipo 2. Además, en la bibliografía se cita factor de riesgo o asociación de raza, tanto afrodescendientes como hispanos. Estamos hablando especialmente en la bibliografía anglosajona. Dentro de los factores de riesgo en nuestro entorno está el sobrepeso, la obesidad, cuando tenemos en la mujer gestante o pregestante un IMC mayor de 25. Una historia personal de intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional previa, cualquier evento de riesgo en relación a una resistencia periférica a la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico, expresiones clínicas como la acantosis nígrica, el embarazo gemelar, antecedentes de hipertensión, de uso de corticoides
Embarazos previos macrosómicos, aun cuando no haya sido con una asociación directa con diabetes gestacional, pérdidas de embarazo o abortos recurrentes o malformaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues está indicada una prueba de tolerancia oral a la glucosa con glucosa de carga de 75 gramos en todas las pacientes de entre 24 y 28 semanas de gestación. El término de corte que nosotros utilizamos son 20 semanas. La ADA propone una carga de 50 gramos y medir hasta la hora 30 minutos. El screening en etapas menores de 15 semanas se indica en determinadas situaciones, como por ejemplo, familiares de primer grado con diabetes, historia de enfermedad cardiovascular, historia de hipertensión arterial, historia de dislipidemia, antecedentes de síndromes de ovarios poliquísticos, sedentarismo y cualquier otra condición asociada a resistencias periféricas a la insulina, como tenemos acanthosis nigricans, síndrome metabólico. Considerar un screening precoz en todas aquellas mujeres con una glucemia entre 110 a 125 o una hemoglobina A1C entre 5.9 a 6.4 previo al embarazo. En laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? En la diabetes gestacional, una glucosa entre 92 a 125 y cuando ya tenemos una glucosa de 126 o mayor, estamos hablando de una diabetes manifiesta. La glucosa LACSAR de 200 miligramos por decilitro ya nos indica un diagnóstico presuntivo de diabetes y la hemoglobina glicosilada no se recomienda realizar en diabetes gestacional. El laboratorio, como decíamos, esa es la prueba estándar que se utiliza con una curva de glucosa de 2 horas con 75 gramos de carga de glucosa. Se debe realizar entre la semana 24 a 28 y se debe realizar en la mañana después de un ayuno de aproximadamente 8 horas, vigilando que no haya medicación previa que nos pueda causar o hiper o hipoglucemia. Y los criterios diagnósticos son, si nosotros tenemos una glucosa de 180 miligramos por decilitro o mayor, 1 hora postprandial, o 2 horas postprandial de 153 o mayor, es ya un criterio diagnóstico de diabetes gestacional. La imagen. Las pruebas de imágenes no son utilizadas para la diabetes gestacional per se, para la madre, sino la evaluación fetal. En embarazadas con sospecha de diabetes pregestacional se realizan en el primer trimestre para determinar malformaciones, mientras que en diabetes gestacional las pruebas de imagen nos sirven para determinar peso y talla fetal para prevenir complicaciones durante el embarazo y también durante el parto. Nosotros podemos tener una paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2 pregestacional. Una de las características que debemos ver es si persiste la hiperglicemia luego del parto. Para diferenciar esta, hacemos un control entre la semana 4 y la semana 12, luego del parto, y si tenemos una glucosa en ayunas de 126 miligramos por decilitro mayor, confirma diabetes, una hemoglobina glicosilada 6.5 o mayor, y una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de sobrecarga, ya nos indica si nosotros tenemos 200 miligramos por decilitro o mayor, ya es diagnóstico de diabetes ya como instalación de enfermedad y no relacionada con gestación. ¿Cuáles son los niveles objetivos en diabetes gestacional? 1, en ayunas, 95 miligramos por decilitro o menos, a 1 hora postprandial de esta prueba de tolerancia a la glucosa, 140 miligramos por decilitro o menos, y de 120 miligramos por decilitro o menos a las 2 horas. La hemoglobina glicosilada menos de 6 es óptimo durante el embarazo, siempre y cuando no haya hipoglicemia. Recordemos que uno de los puntos en este momento es el control de la hipoglicemia. Si nosotros presentamos una hipoglicemia durante este embarazo, la hemoglobina glicosilada sí es tolerada más de 6.
Además, por esa misma razón, no es mandatorio el control estricto de hemoglobina A1C. Las indicaciones del Ministerio de Salud es durante cada una de las semanas que ofrecer. Si nosotros nos fijamos en la guía, no hay una indicación específica para la mujer con diabetes gestacional que difiera de las diabetes de las mujeres con diabetes pregestacional. Siempre debemos ofrecer un control glucémico, una historia clínica orientada en problemas, revisar siempre la medicación, revisar que haya existido evaluaciones de retina y riñón en los 12 meses previos, realizar los exámenes de laboratorio prenatales normales. Entre ellos sí debe existir, obviamente, la hemoglobina glicosilada, la glicemia en ayunas y postprandial y un manejo multidisciplinario. De la semana 6 a 8, la confirmación de la viabilidad del embarazo, confirmación de la edad gestacional. De la semana 11 a 14, realizar el control ecográfico correspondiente, el control de hemoglobina glicosilada, como habíamos mencionado, que generalmente es trimestral, y mantener el seguimiento multidisciplinario. A la semana 20 realizamos una ecografía morfológica fetal con un detalle anatómico, mientras que en la semana 28 a 30 lo que vamos a hacer es una antropometría fetal buscando una macrosomía fetal incipiente. A la semana 38 nosotros ya debemos pensar en cómo va a ser la labor de parto o si es que va a haber una inducción o va a haber una cesárea según las indicaciones correspondientes. En la semana 39 a 41 realizamos el test de bienestar fetal en aquellas mujeres que tenemos una evolución a labor espontánea de parto. ¿Cómo debe ser la ganancia de peso durante la diabetes gestacional? En eso nos fundamentamos en la determinación del peso pregestacional. Si nosotros tenemos una mujer con peso bajo, con peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Si nosotros tenemos una mujer con peso bajo, un índice de masa corporal menor a 20, la ganancia total en kilos es entre 12 a 18, con una ganancia semanal en kilos en el segundo y tercer trimestre de 0,5. En una mujer con peso normal, entre 11,5 a 16 kilos de ganancia, en sobrepeso de 7 a 11 y en obesidad de 5 a 9 kilos de ganancia. En relación al parto, se debe intentar llegar a término o por lo menos a las últimas semanas del embarazo. La vía y el momento de finalizar el embarazo todavía es controvertido en muchos casos y debemos considerar las características del feto. Tratamiento. El manejo es multidisciplinario. Recordemos que en la diabetes gestacional del 70 al 85% se controla solo con dieta y en un 15, 20 a 30% vamos a iniciar fármacos. Sigue siendo de primera línea la insulina. En el posparto, además, se debe recomendar la lactancia precoz. La lactancia ha demostrado reducción de los eventos adversos: obesidad, diabetes infantil, diabetes e hipertensión materna. Además, en el control debemos recordar que la asignación de ingesta calórica diaria es similar en las mujeres con diabetes gestacional que en las que hayan sufrido diabetes pregestacional y se calcula sobre la base del IMC preconcepcional. Si nosotros tenemos una mujer con un peso normal, con un IMC entre 20 y 24,9, la asignación calórica es de 30 kilocalorías kilogramo día. En pacientes con sobrepeso y obesidad, un IMC entre 25 a 39,9, 25 kilocalorías por día por kilo, y en obesidad mórbida, es decir, un IMC mayor a 40, 20 kilocalorías kilogramo día.
recordando que la obesidad mórbida es de manejo ya de especialidad. Tratamiento de elección, como habíamos mencionado, es insulina. El régimen recomendado es la insulina de 0,7 a 1 unidad por kilo, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la tarde. De cada dosis, 2 tercios insulina de acción prolongada y 1 tercio de acción corta. El de segunda línea es la metformina si no es posible el uso de insulina. En la guía del ministerio nosotros sí teníamos exclusivamente hasta aquí, debido a que la guía es del 2014, pero actualmente ya se considera otro tipo de medicamentos como útiles durante el embarazo. Como nosotros vemos, lo fundamental es los cambios del estilo de vida, la dieta, una actividad física moderada acorde a las características de la embarazada. Si es que tenemos una glucosa inadecuada, entre un 15 o un 30%, eh, la insulina es la primera opción. Dentro de esta insulina nosotros ya podemos utilizar insulinas de acción larga como la glargina, la detimir, o insulinas de acción intermedia como la NPH o la regular, o de acción rápida como el Lispro o aspartate. Mientras que si el control de glucosa es adecuado, entre un 70 a un 85%, nosotros podemos utilizar como primera opción la dieta, el ejercicio, y como segunda opción la metformina y la gliptida. Recordemos, la guía del ministerio considera diagnóstico entre el screening entre la semana 20, con un rango entre la 24 y la 28. La diabetes gestacional es de manejo básicamente dietético e interdisciplinario. Y si necesitamos utilizar medicamentos, la primera línea sigue siendo insulina, la segunda línea sigue siendo metformina. Todos estos con una adecuada modificación de dieta y estilos de vida. Gracias.